Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Dios te bendiga más, Luis. Feliz una vez más de compartir y hablar por la palabra. Así es. Qué bueno es presentar cada episodio de lo que hacemos, de lo que hablamos a través de la palabra. Y de hecho, Pedro, me gustaría siempre invitarle a usted que nos escucha, que bendecimos su vida desde acá, a que se mantenga atento a cada episodio, a cada contenido que compartimos, porque siempre que lo vamos a hacer, va a ser por la palabra. Así es. Y hoy, como no siendo la excepción, tenemos un tema interesante y necesario a la vez. Definitivamente. Correcto. ¿Por qué necesario? Bueno, porque usted y yo que hemos decidido servirle a nuestro Señor Jesucristo, y aún a usted que no está viendo, que todavía no le ha entregado su vida al Señor, también es necesario que usted pueda discernir, porque de eso vamos a hablar. Exacto. Del discernimiento espiritual, que digo que, Pedro, tenemos que ampliarlo un poquito más y llevarlo también a lo natural. Definitivamente que sí, Luis, porque así como tú le hablas a esa persona que está detrás ahí, ya sea en audio o en video, Correcto. Escuchando o viéndonos, pues si bien es cierto que es un discernir espiritual el que vamos a tratar, también en tu vida diaria, en lo natural, tú debes saber discernir. O sea, no Sí. espiritualmente, pero sí discernir. Y si a eso vamos, o sea, ¿qué significa discernir? Es simplemente distinguir algo de otra cosa, o sea, señalar cuál es la diferencia que hay entre cada una de ellas. Correcto. Entonces, ese es el discernir natural para aquellos que todavía no le han dado la vida a Cristo. Por ejemplo, en lo natural, saber qué decisión de cualquiera de ellas que vaya a tomar, cuál es la mejor decisión entre dos opciones que tengo, por Exactamente. Usted tiene dos alternativas, dos rutas por donde irse. Correcto. ¿Ok? Entonces, está en ti saber discernir cuál es la correcta, cuál es la correcta o la mejor. o la mejor que te vaya a llevar a ti a donde quieras, pero de la mejor manera. Porque Exacto. es muy probable que las dos te lleven al mismo lugar. Pero, ¿qué beneficios tú puedes obtener en el trayecto de alcanzar esa meta por ese lado o por la otra? Ahí hay un discernir. Pero en la parte espiritual es aún peor. O sea, peor en el sentido, lo digo, de que es más complicado. Correcto. ¿Por qué? Por lo que se hace más necesario. Exactamente. O sea, ya hablándole a eso, o sea, que sí le dieron la vida a Cristo, yo comparto lo que encontré por ahí, que es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la capacidad de percibir la voluntad de Dios y de identificar lo correcto y lo verdadero en medio de las decisiones y situaciones de la vida. Implica reconocer la voz del Espíritu Santo y diferenciarla de otras influencias como la carne, el mundo y las estrategias del enemigo. Ay, ay, ay. Por eso que ¿Implica qué? ¿Implica qué? Repítame eso, Pedro. O sea, implica reconocer la voz del Espíritu Santo y diferenciarla de otras influencias como la carne, el mundo y las estrategias del enemigo. Te voy a hacer un paréntesis ahí. Ay, okay. Esa influencia, notemos algo. La palabra dice y establece que nadie es movido a misericordia si no es Dios quien lo mueve. Quien lo mueve, perdón. Entonces, cuando yo estoy siendo movido a hacer algo, yo tengo que tener el discernimiento para identificar quién me está moviendo a eso. Si es el Espíritu Santo de Dios, si es mi emoción, dígase mi carne como tal, o si es el adversario. Exacto, que ahí es que entra el discernimiento espiritual, porque tú tienes que aprender a diferenciar si es la voz del Espíritu Santo o es tu carne o ese deseo que te está llamando, o el enemigo, esa estrategia que está tejiendo el enemigo para envolverte en eso que no es de Dios. Por eso entonces, ¿por qué se hace tan necesario el discernimiento espiritual? Bueno, la palabra establece que Dios es espíritu en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 24. Pero, de igual modo, nosotros sabemos que nuestro adversario, el diablo, también es espíritu. Exacto. Ahí tenemos entonces la necesidad urgente claro, de tener el discernimiento para saber cuándo es
y quién el que nos habla y el que nos guía o nos inspira a hacer algo. Claro, es desarrollar esa capacidad para tú diferenciar entre uno y el otro. Correcto. Porque el discernimiento espiritual es la capacidad de estar atento, es decir, de tener, de hecho, podríamos decirlo así, de tener un oído afinado para saber distinguir la voz de quien me habla. Pero Pedro, hay un punto aquí, y es que el discernimiento espiritual vamos a llamarlo, yo lo considero de esta manera, es el producto de un ejercicio, el resultado de un ejercicio continuo que nosotros hacemos. Claro. ¿Por qué un ejercicio? Bueno, porque para nosotros llegar a identificar, a discernir cuál es la voz de Dios, cuándo es Dios quien me habla, cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es el enemigo, yo tengo que ejercitarme en escuchar la voz de Dios. Claro. Para identificarla. Pero también tengo que conocer la voz del enemigo, cómo opera, cómo habla. Sí, pero ese ejercicio que tú mencionas ahí, Luis, tiene mucho que ver con de qué forma tú te estás adentrando en el estudio de la palabra de Dios. Exactamente. Porque si tú te quieres mantener, como dice nuestro pastor, light, no es verdad que vas a tener la capacidad de poder diferenciar entre uno y el otro. No. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo tú puedes lograr eso? Escudriñando la palabra. Porque a medida que más te adentres en eso, en el estudio de la palabra, podrás tener la capacidad de diferenciar entre la voz del Espíritu Santo o del enemigo. Claro, mira, es como lo que dice Jesús en el momento que desarrolla la parábola del buen pastor, cuando habla de las ovejas, que las ovejas escuchan su voz y la obedecen, y que la oveja conoce la voz del pastor. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cuál es el resultado de esto? De que la oveja conozca la voz de su pastor. Eso lo determina el tiempo que la oveja pasa con su pastor. A medida que el pastor da instrucciones de manera continua y la oveja va escuchando, captando y va como desarrollando ese oído para esa voz que recibe, entonces llega a desarrollar esa habilidad que aún sin ver a su pastor, con únicamente escucharlo, sabe que es su pastor. Es como diríamos, y yo pongo esto siempre en ejemplo, como hablamos cuando un perro tu perro desarrolla la habilidad, sabe qué tanto, no únicamente de tu voz, porque me ha pasado, hasta el sonido de tu vehículo. Sí, él sabe cuando tú él llegas, comienza a identificarlo, pero ¿qué tiene esto? ¿Qué secreto oculta esto? Que es de estar continuamente escuchándolo. Por ende, para desarrollar ese discernimiento espiritual, yo tengo que estar de manera continua en el estudio de la palabra y en la oración con Dios. ¿Tú me permites decirle algo a esa persona que están de aquel lado? Claro que sí. Mire, lo que él más o menos le quiere decir entre ovejas y perros, yo se lo voy a decir si usted va y se congrega. Entonces, como oveja, mientras más usted tenga esa comunión en la iglesia y vaya a escuchar la palabra de su pastor, yo le aseguro que no solamente va a escuchar la palabra de él y va a reconocerla, usted va a poder definir hasta los pasos, el caminar de su pastor. Va a saber cuando entra por esa puerta, porque es parte de lo que tú estás diciendo. O sea, ¿qué tú dijiste? El ejemplo que pusiste del animal que reconoce cuando el carro llega, inclusive el sonido del carro. Sonido del vehículo. Entonces yo le digo a ese que usted ahí, usted puede reconocer hasta la pisada de su pastor. Pero si usted se mantiene alejado de esa comunión, de esa oración, no va a saber diferenciar la pisada de su pastor o la del enemigo. No, y nota algo, Pedro, que a medida que nosotros nos adentramos en la palabra y mantenemos esa comunión con Dios, desarrollamos esa capacidad, que es lo que llamamos discernimiento, hasta de saber de cuando alguien nos habla, si nos está hablando por la palabra o si está manipulando la palabra. ¿Por qué? Notemos que en un momento, cuando Jesús inicia su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto luego de ser bautizado, y que luego de haber ayunado por el tiempo de 40 días, 40 noches, ¿dónde apareció Satanás? Para tentarle. Ahí.
Pero en esa conversación que se da, hay un punto aquí bien interesante, y es que Satanás cita las escrituras. Pero son las escrituras. Digamos, bueno, pues está usando lo correcto. Sí, pero ¿qué discierne Jesús? La intención con la que es utilizada la palabra. Sí, pero permítame que te interrumpa ahí. ¿Pero por qué? Porque ambos, Luis, conocen la palabra. Correcto. Que es lo que si lo llevamos al terreno, o sea, al humano, sí. ¿Ok? Cuando tú, como tú dices, hay personas que te van a tergiversar la palabra. La palabra, correcto. Pero si tú no la conoces, porque no te adentras en ese estudio, sí. Tú te puedes dejar engañar por eso, porque está diciendo, o sea, el enemigo, ya sabemos que conoce la palabra porque él mismo... Le citó varias veces, exacto, escrito está. Satanás, exacto, lo tentó en el desierto al Señor. Sí. Asimismo, ¿qué? ¿Nosotros estamos libres de esa tentación? No. Entonces, vamos a ser tentados de alguna manera. Y si no conocemos esa escritura, no vamos a tener el discernimiento espiritual para saber la diferencia. Claro. Fíjate que nosotros, de hecho, hablábamos antes de hacer este episodio, que teníamos como unas 2 semanas tratando de darle forma a este tema. Sí. Que, bueno, precisamente en el día de ayer, nuestro pastor Fernando Viral predicó y tocó este tema del discernimiento espiritual de una manera magistral. Y nosotros, Pedro, y simplemente intercambiábamos palabras porque decíamos, wow, mira, esa es la confirmación de que debemos de hacer ese episodio. Y en ese punto, cuando nosotros nos adentramos en la palabra, ¿verdad? Decía que desarrollamos el conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra. Vamos a conocer, porque va a llegar el momento, Pedro, en que alguien va a utilizar la palabra para decirnos algo que nosotros queremos escuchar. Y ahí es un poco más peligroso y todavía más necesario el discernimiento. ¿Por qué? Porque mi emoción me puede llevar a aceptar como bueno y válido esa palabra porque a mis oídos le es agradable. Pero no es una palabra que proviene de parte de Dios, ni que va tampoco alineada a la voluntad de Dios. Pero como mi oído es agradable, yo le presto oído y puedo llegar a sentarla en mi corazón. Si no activo el discernimiento, porque ¿qué dijo Satanás? Volviendo a la tentación. Si eres el Hijo de Dios, ¿acaso no es Jesús el Hijo de Dios? Sí, pero mira cómo lo cambia. Si eres el Hijo de Dios, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Te va a ir llevando a algo que te conviene, es agradable a tu oído, te gusta escucharlo, porque si bien es cierto la palabra dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Exacto. No es que va a venir como lo vemos en la película de terror o como lo vemos. Exacto, que es lo que eso fue lo que mismo, como tú mencionaste ahora, que nuestro pastor predicó sobre eso. Sí. Y ponía precisamente ese ejemplo, que dice, él no va a venir y que con 2 cuernos, una cola. Va a venir con cosas agradables. Exactamente. Porque hay que recordarle a todos ustedes, él conoce la escritura. Exacto. ¿Entiende? Él tiene ese conocimiento. Entonces, tiene el conocimiento y se va a venir vestido, o sea, se va a hacer pasar como un ángel de luz. O sea, es a engañarte, como en buen dominicano, a engatusarte. Pero si tú no tienes la capacidad de discernir espiritualmente... Te tengo una fuerte. Está frito. Te tengo una fuerte. Adelante. Hay muchas personas, Pedro, que han sido engañados, obviamente por la falta de discernimiento. Claro. Y es lamentable que de hecho aún cristianos. Sí. ¿Con qué? Con estos métodos que hay ahora de pirámides, de hacer dinero rápido, de esos negocios. Y hay personas que han caído en eso por la falta de discernimiento, de no saber discernir de quién está detrás de todo eso y con qué intención y cómo. Porque... ¿dónde entra el discernimiento? Como tú decías al principio, de que es la capacidad de poder distinguir una cosa de la otra y de poder llevar a tener el entendimiento y el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Tú tocabas esa parte. Entonces, el discernimiento me lleva a mí a poder entender cuál es la mejor decisión para mi vida como tal.
Pero esa mejor decisión tiene que ir alineado ¿a qué? A la voluntad de Dios. Porque el mismo Dios es que dice a través de su palabra que Él es quien tiene pensamiento de bien para con nosotros. O sea, que una decisión que yo vaya a tomar, aunque me convenga a simple vista o aunque me sea favorable, yo tengo que saber discernir si está alineado a los principios de Dios. Ok. Vamos a eso que tú acabas de decir de esas personas que aún siendo, ¿verdad? Sí, de la iglesia y que son engañados y todo eso, sí, porque me quedé por ahí. Te hizo ruido. Sí, me hizo mucho ruido. Y me voy, tú sabes, tengo ciertas cosas ahí de la palabra que me están chocando. Y es algo que también en determinado momento nuestro pastor ha dado eso en algún mensaje. Sí, sí. Y que creo que todo va a depender de a quién tú estás alimentando más. Uy. Si a tu cuerpo o al espíritu. O al espíritu. Creo que por ahí que anda el asunto. Sí, porque por ahí es que le entra agua al coco, Luis. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué habíamos dicho ahorita? Que todo va a depender de de dónde tú estás adentrándote en el estudio de la palabra. Correcto. Entonces, si tú no estás muy en comunión con el Señor, con la oración, con escudriñar la palabra y todo eso, obviamente tú estás alimentando más tu cuerpo que tu espíritu. Correcto. Entonces, cuando andes por ahí, es muy probable que pase lo que tú mencionabas, que seas engañado por el enemigo. Correcto. Bueno, notemos algo. Lo que hablábamos al principio de que la palabra lo define en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 24, de que Dios es espíritu, pero que también nuestro adversario, el enemigo, es espíritu. Cabe destacar aquí lo que registra Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Okay. Que ahí se define lo que es la tricotomía del hombre. Okay. Vamos a explicar esto. La tricotomía del hombre, que el hombre está conformado por alma, cuerpo y espíritu. Okay. Tú acabas de decir de a quién tú estás alimentando más. Okay. Si a tu cuerpo como tal, el soma, la carne, sí, o al espíritu. Si es la carne, tú no vas a tener el discernimiento espiritual porque tú vas a ser guiado por las emociones, por lo que tú sientes. Claro. Entonces, el discernimiento te lleva a tomar decisión aún en contra de lo que tú sientes. Porque lo que tú sientes es emocional. Ahora, cuando yo aplico el discernimiento espiritual, dice la palabra, nos invita a nosotros, o nos instruye a que pesemos los espíritus. Es como, ahí aplica como poner en balanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, y así es el que nos va a guiar a toda verdad. Pero el otro, ¿a dónde nos va a guiar? A toda mentira, porque Él es el padre de las mentiras. Entonces, ahí es donde entra el punto. ¿Qué yo estoy alimentando? Estoy adentrándome en la palabra, en la oración y en la comunión con Dios para desarrollar ese oído espiritual, para desarrollar esa vista espiritual de poder discernir de una vez, no, eso no proviene de Dios. No, eso, aunque me conviene, aunque se escucha bien, aunque está atractiva la oferta, no la puedo aceptar porque no viene de parte de Dios. Sí, y tú hablando de eso, de lo natural y lo no, me lleva a la misma palabra en Primera de Corintios 2, de versículo 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Exacto. De Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque precisamente si tú alimentas lo natural, no hay forma de que tú entiendas la parte espiritual. Te voy a hacer una pregunta, Pedro. Y a mí me ha pasado. Okay. No sé si a ti te ha pasado, pero voy a hablar por mí, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin el discernimiento? ¿Cuáles son las consecuencias de esas decisiones? ¿Cuántas veces hemos recibido cosas y por no tener el discernimiento caemos en el error? Y hemos caído. Por misericordia de Dios el Señor nos rescata. Pero
por ese discernimiento que ha faltado en ese momento de manera específica, hemos errado en la decisión que hemos tomado o en la opción que hemos visto. Sí, definitivamente, bueno, como tú lo dices, o sea, a mí me ha pasado también, o sea, que, no, yo voy para allá. Ajá. Pero, o sea, tú te sentaste a pensar y a discernir si ese allá te conviene. Es lo que te conviene. ¿Es de Dios? ¿Eso te va a edificar? ¿O sí, no? Sí. O sea, ese llamado que te están haciendo de allá, de ven para acá, ¿es o no es? El sacrificio que implica. Exacto. ¿Es de parte de Dios? Exactamente. O sea, todo... Eso le ha pasado a mucha gente, a ti, a mí, pero a mucha gente que está por ahí atrás también. O sea, ¿por qué? Porque le ha faltado ese discernir. Correcto. Y de hecho el discernimiento es algo que nosotros tenemos que mantener activo 24 horas al día. Porque el que nosotros hablemos ahora de discernimiento espiritual, hay mucha gente que puede creer que esto se hace únicamente necesario cuando me congrego o dentro de la iglesia. No. Porque el enemigo no te ataca únicamente dentro de la iglesia o no estás ahí al pendiente a las acechas cuando tú salgas. No. Está en todo nuestro diario vivir, en todo lo cotidiano y de hecho, más fuerte aún, en aquello que nosotros muchas veces, y usted puede comentar esto y puede dejar ahí su comentario, en lo que muchas veces nosotros más indefenso vemos es donde está la peor de las intenciones para con nosotros. Y si no lo discernimos a tiempo, caemos en el error. Como en buen dominicano, caemos en el gancho. Sí. Definitivamente. Porque decíamos ahorita, el enemigo ¿qué hace? Se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. ¿Va a traer un ángel de luz algo desagradable a tu vida? O sea, no a tu vida, sino a tu vista o a tus emociones. No, va a ser ofertas que te van a convenir, van a ser ofertas atractivas porque te van a incentivar. Entonces ahí que entra, no, espérate, déjame, yo no puedo tomar esa decisión tan a la ligera. Déjame yo sopesar esto. Y ahí entonces usted entra en ese análisis, en esa consulta con Dios y en esa oración y el Señor le va a dar las instrucciones correctas y las necesarias para saber qué decisión tomar. Definitivamente. Mira, Luis, no quiero dejar pasar este episodio sin darle quizás 4 consejitos de cómo puedes usted desarrollar ese discernimiento espiritual. Lo hemos dicho en el número de veces ahora en este mismo episodio, es el estudio de la palabra. Correcto. O sea, la Biblia es la fuente. Es lo fundamental. La Biblia es la fuente principal para tú entender la verdad, porque todo está ahí. Sí. Todo está ahí. Entonces, lo segundo es oración y comunión con Dios. Correcto. O sea, en todo tiempo, tú acabas de decir. Claro. ¿Por qué? Porque el discernir de manera espiritual y o natural lo vas a tener en todo momento, en todo tiempo. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros al día? Todas. Tú vives tomando decisiones. En que si como esto o no, en que si voy allí o no, en que si compro esto o no. O sea, ¿cuántas decisiones diarias? Exactamente. Así también tú debes depender del Espíritu Santo. En todo momento. En todo tiempo. Porque la palabra clave aquí, la palabra establece que Él es quien nos guiará a toda verdad. Exacto. Bueno, de hecho hay una cita bíblica, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, depender del Espíritu Santo. Correcto. Y lo otro es la sabiduría y tener el consejo de otros creyentes o de tu propio pastor. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tu desarrollar ese discernimiento espiritual. Sí, porque es lo que decíamos, Pedro, que el discernimiento es producto del ejercicio de esto que tú acabas de decir, del estudio de la palabra, de la oración, de la comunión con Dios y de, obviamente, dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ojo aquí, si yo no desarrollo ese discernimiento,
¿cómo voy a entender que quien me está guiando es el Espíritu Santo? Imposible. ¿Te das cuenta lo necesario que es? Porque notemos algo. Samuel, un excelente profeta, al que Dios le revelaba cosas verdaderamente impresionantes, el mismo Señor lo tuvo que corregir en un momento. ¿Por qué? Sabemos que Samuel es quien unge a Saúl como rey. Sí. Sabemos que la palabra define a Saúl como un hombre del cual no había igual. Un hombre de gran estatura, de una apariencia, de una hermosura. Dice que en ese tiempo y en ese momento, todos los hombres le daban por el hombro a Saúl. Sí. Él sobrepasaba la estatura de todos los hombres. Y la hermosura ni se diga. Es decir, cuando el Señor le revela que es a Saúl, que Samuel va a ungir, que Samuel lo unge, Samuel, entiendo yo, que en su mentalidad se creó un prototipo de cómo Dios, de cómo son las personas que Dios selecciona para ser ungido como rey. Exacto. Llegó el tiempo, Saúl desechado, entonces es mandado Samuel a la casa del padre de David, y allí sucede algo interesante. Están los hijos del padre de David, los hermanos de David, hombres fuertes, altos, de gran apariencia, y Samuel inmediatamente en su vista natural, digo yo que seleccionó a algunos de ellos. Claro. Para ungirlo, porque bueno, cumplía con la similitud de Saúl en algún momento, digo yo, en algunas cualidades. Pero ¿qué le dice? Que es en 1 Samuel capítulo 16, verso 7. ¿Qué le dice Dios? Le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira ¿qué? El corazón. Entonces ahí entra ese discernimiento de que alguien te esté hablando cosas que son agradables a tu oído, te está haciendo ofertas que son favorables a tu situación, pero entonces ahí entra el discernimiento. ¿Proviene esto de parte de Dios? ¿Es esto realmente conforme a la voluntad de Dios? O sea, si tomo esta decisión, ¿le voy a agradar a Dios? Porque ahí es donde entra el discernimiento, Pedro. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Por qué se hace necesario que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad? Bueno, porque sabemos que nuestro adversario, el enemigo, es el padre de toda mentira. Entonces se hace necesario poder nosotros distinguir lo verdadero de lo falso. Porque fíjate que Samuel tenía gran revelación. Y aquí Jehová lo corrige, espérate. Entonces, ahí yo le invito a usted. ¿Cuántas decisiones hemos tomado nosotros por lo que vemos a simple vista? ¿Cuántas decisiones hemos tomado nosotros por la apariencia que se nos presentan enfrente? Y no nos detenemos a discernir realmente el corazón o a profundidad lo espiritual de aquella decisión o de aquella oferta que recibimos. Porque nos parece atractiva en lo natural. Claro. Pero ahí, tú sabes que leyendo tú el tema de Samuel y eso, y de Saúl, y cuando va a ungir a David, y eso, que no mirara lo que está delante de sus ojos, sino que mirara el corazón, me lleva a otro caso que tiene que ver con el discernir, que es cuando es con Salomón, sí, cuando pide la sabiduría. Correcto. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque dice en 1 Reyes 3:9, dice, da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? O sea, fíjate que la misma definición que estábamos hablando al principio de cómo tú discernir entre una cosa y otra, él lo que pide es eso, de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Sí. O sea, sí, pero él se fue a lo espiritual. Él pudo haber pedido un sinfín de cosas. O riquezas, oro. Todas. Cualquier cosa. Todas. Pidió que sabiduría. Porque de hecho Dios fue quien le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Oye, ¿cuántos de nosotros
estaríamos deseando que el Señor nos diga, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué pediríamos? Y ese Señor pidió eso para poder discernir. Porque aún, mira que Él lo pide para poder discernir, pero aún pedir eso es un pedido con discernimiento, Pedro. Claro. No es a la ligera. No. Es un pedido con discernimiento, la sabiduría, para poder discernir. Porque entra un punto interesante, Pedro, en el discernimiento, y es que a medida que nosotros desarrollamos el discernimiento, podemos reconocer esas señales que el Señor envía en situaciones imprevistas o desagradables en nuestras vidas. En cuanto nos encontramos en ese proceso de nuestras vidas, hay señales que Dios nos va dando, que son las que van definiendo las directrices de por dónde nosotros debemos de seguir, qué paso debemos de dar. Y ahí entra entonces ese discernimiento de poder yo identificar cuáles son esas señales. Y si esas señales verdaderamente son de Dios, ¿se da cuenta lo necesario que es el discernimiento en nuestras vidas, en nuestro caminar con Dios y de hecho en nuestro accionar diario? Por eso le invitamos a que se ponga en esto, en el estudio de la palabra, en esa oración, y a que le pidamos a Dios en todas nuestras oraciones que nos dé esa capacidad para poder discernir. Créame que cuando hacemos eso, el Señor nos va a ir dando ese discernimiento que nos van a permitir a nosotros identificar lo que verdaderamente proviene de Él y lo que verdaderamente nos conviene a nosotros. Y así mismo es, Luis, porque también eso nos va a ayudar a vivir una vida cristiana plena y fiel. Correcto. ¿Por qué? Porque si cuando aplicamos ese discernimiento espiritual, sabemos que finalmente es de Dios. Y que todo lo que vamos a hacer va alineado a su voluntad. Así es. Esperando verdaderamente que haya sido de edificación este episodio. Como lo fue para nosotros. Correcto, porque el decir que teníamos 2 semanas tratando de darle forma a esto es porque estábamos recibiendo lo que Dios quería darnos. Y pudimos discernir por misericordia de Dios que este era el tiempo de hacer este episodio. Así es. Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.